Padre, gracias te damos por tu misericordia, Dios eterno, gracias. Tu nombre sea grande, sea bendito, Dios bendito, gracias. Aperturamos el tiempo con los siervos del Señor. Limpia nuestros pecados, cualquier tipo de pecado, Señor. Pecados de omisión, pecados que hemos cometido, Señor, perdónanos. Señor, pecados del corazón, límpianos. Pedimos purificación de tu sangre. Señor, que renueves nuestro corazón delante de ti hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos ustedes, tardes para algunos. Estamos en nuestro tiempo de estudio, los bendigo. Esta mañana vamos a arrancar juntos el estudio de la vida en el Espíritu. Vamos a tomar un tiempo educado sobre este tema y me voy a configurar en los primeros 8 capítulos de Hechos, que ya, por cierto, lo hemos estado dialogando con todos. Les hemos estado hablando que dialoguen, interactúen con el texto. Pero, por otro lado, también voy a tomar un tiempo para analizar lo que es una exégesis bíblica. De manera que vamos a entrar de lleno al tema, todos. Y vamos a conectar la pantalla para que todos tengan el punto de la pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a entrar con el tema. Lo que vamos a abordar hoy es lo que dije hace unos días atrás. Hablamos acerca de lo que es la vida del o la vida en el Espíritu. Entonces, para poder definir eso, les entramos diciendo que ¿cómo vamos a definir la vida en el Espíritu? Solo estoy armando lo que hablé hace 8 o 15 días atrás, para los que no habían oído. Cuando yo hablo de la vida en el Espíritu, tenemos que arrancar juntos todos desde el ángulo que lo primero que el Eterno hizo, y vamos a hablar de las mediciones, de lo primero que el Eterno hizo cuando Él arranca la concepción de la vida virginal espiritual. Vamos a arrancarla juntos para no perder el hilo conductor en Génesis capítulo 1. Entonces en Génesis 1, si abrimos el texto, y voy a tratar de mostrarlo también en el texto hebreo. Si vemos en Génesis 1, en el versículo 26, encontramos: y dijo el Eterno, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está en la pantalla. Si ustedes notan, dice hagamos, en el verso 26, conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahora, lo que me interesa a mí de este pasaje, para que lo tengamos de mejor forma, es que cuando dice hagamos al hombre, luego vamos al verso 27. Creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y varona, no es hembra, ahí la palabra es varona. Varón y varona los crió. Estoy en el 27. Y dice en el 28, y los bendijo Dios. Bueno, esa palabra del 27, cuando creó Dios al hombre, esa palabra hombre, si lo vemos ahí en el hebreo, es Adam. La palabra es en el 120 del Strong, el que usa Strong. Si no tiene Strong, compre una o descárguela, o yo se la voy a subir por PDF. Usted la puede encontrar en PDF fácilmente en el internet, para que aprenda a usarla, o utiliza esta aplicación que yo tengo, que se llama My Bible. My Bible, se utiliza la aplicación MY Bible, es la aplicación que se está usando para este menester de estudio.
Entonces en el Strong usa la palabra Adam, que es ser humano, individuo, especie humana. Ahí está, persona varón. Pero la palabra tierra es Adamá. Por eso es que para entender a Adán, primero tenemos que entender que la palabra tierra es Adamá. Y Adamá es tierra, polvo rojizo, tierra rojiza o tierra virgen rojiza. Así es como se interpreta. Entonces cuando se toma de la tierra el polvo para crear el cuerpo humano de Adán, entonces viene de Adamá, Adán. Entonces sería Adán, el hombre del polvo de la tierra. Por eso Job dijo, ¿se acuerdan cuando Job dijo? El hombre vino del polvo. ¿De dónde vino? Del polvo somos. Estamos concatenando el texto de Génesis 1, me dice, del polvo venimos y seguro al polvo retornaremos. Entonces ahí estamos viendo que Job, que es un libro antiquísimo, más antiguo que el mismo Génesis, encontramos a un Adán, a un Job diciendo que del polvo venimos y al polvo retornaremos. O sea, eso configura con la expresión el hombre del polvo. Entonces, al hablar de Adán, en el verso 27 creó Dios al hombre. Ahora, el problema del Strong, para que todos tengan una claridad, el problema del Strong, por ejemplo, voy a utilizar un texto hebreo. Voy a utilizar este texto en hebreo. En la Torah es el Bereshit en hebreo. Y vamos a leer cómo lo dicta en el hebreo, para que tengamos una claridad. Ahí está. Estoy leyendo. Por ejemplo, dice este comentario: hagamos un hombre. Fíjense que aquí cambia, mire, en la gramática hebrea cambia. Lo que pasa es que ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, yo estoy usando ahorita en hebreo. Si usted lo puede, no sé si alcanzan a verlo. Esto estoy leyendo en hebreo. Entonces, el tema está que la traducción en español se pierde la esencia. Entonces para que ustedes puedan entenderlo, dice así: hagamos un hombre, de aquí aprendemos sobre la actitud humilde del santo bendito es, que es el Hakadosh. Fue debido a que el hombre iba a ser creado a semejanza de los ángeles, y esto los envidiaría. Dios se aconsejó con ellos, y cuando él juzga a los reyes de la tierra, también se asesora con su corte celestial. Así pues vemos en el caso del rey Ahab, a quien el profeta Mija dijo: vi al Eterno sentado, que es Isaías, vi al Eterno sentado sobre un trono, y a sus huestes del cielo paradas alrededor de él, y a su derecha y a su izquierda. Bueno, ahora me interesa aquí la parte que cuando habla del hombre dice, y en este caso Dios también se aconsejó con su corte celestial y pidió consentimiento para crear al ser humano. Dios les dijo: entre los seres superiores en el cielo hay seres semejantes a mí, los ángeles, y entre los seres inferiores en la tierra no hay semejantes a mí.
entonces habrá envidia con la obra de la creación. Entonces lo que está tratando de decir este comentarista es en el sentido de que cuando creó al hombre, y eso es lo que yo quiero aclararles a ustedes, cuando creó al hombre, esa palabra hombre es diferente a del 2.7. Eso que ustedes tienen que tratar de comprender, que el 2.7 es diferente del 1.27. No es lo mismo, porque el 2.7, en el 2.7 habla y creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces en el 2.7 vemos al hombre, voy a colocarlo para ustedes, en el 2.7, aquí está bien. Dice, y formó al hombre, esa palabra formó, Yatzar, formó al hombre. Entonces dice que formó al hombre. Pero dice que formó al hombre del polvo. Entonces quiero aclarar en gramática. No dice exactamente ahí que hizo al hombre esencia. Traten de aclarar eso en sus notas. Porque si ustedes ven el 2.7 dice, formó Dios, no al hombre. No. Porque en la palabra al, esa palabra al es, formó al, porque no existía. No es al. El hombre ya existía. Entonces, toda la interpretación es, le formó al ser existencial cuerpo humano. Así tiene que ir la interpretación de ese pasaje, para que ustedes la tomen de una vez. Formó entonces, formó en el 7, formó Dios al quién, al hombre. No lo formó, le formó cuerpo humano al hombre que ya existía. Por eso es que para ponerle Adán, el hombre Adán, cuando dice de la tierra, la palabra tierra aquí es el 1.27, que es Adamá, lo que les dije. Adamá es que labrador, agricultor, tierra, país, nación, polvo de la tierra. Entonces vamos a mezclar. Entonces sería, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza e imagen. Esencia, con capacidades que Dios le entregó a él. Un ser divino, pero a ese ser divino había que crearle cuerpo humano. Entonces encontramos que el cuerpo humano aparece reflejado en el 2.7. Entonces por eso es que algunos no logran comprender esa parte. Entonces en el 2.7 le dan cuerpo humano del barro, del polvo de la tierra, al ser que ya existía en el 1.26. Bien, eso ya está ahí. Bueno, ahora volvamos aquí. Me interesa que ustedes, voy a aclarar ese punto para todos ustedes. Mucha atención, por favor, mucha atención. El tema es que hay un pasaje que yo quiero buscarles. Si ustedes lo hayan, me lo mandan. Dice, porque al Señor no le fue dado el Espíritu por medida. Si alguien lo tiene, por favor, me lo da. Que está en Juan. Está en Juan capítulo 1, creo que está. Aquí está. Juan 1, Juan 3, 34. Vamos a leer despacio todos. Miren ese pasaje. Juan 3, 34. Si vemos en el 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida, no da. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquí hay un tema de discusión. Cuando dice que Él no da el Espíritu por medida, recuérdeme que en un momento dado les voy a dar aquí en Guatemala las medidas espirituales, se les voy a enseñar. Pero aquí este pasaje cuando dice que no da el Espíritu por medida, ¿a quién? ¿A quién? La pregunta es, si el Señor no da el Espíritu por medidas, no lo da, ¿a quién no se lo da?
¿De quién está hablando el capítulo 3? Del Cristo. Porque está hablando en el 35 habla del Hijo, el 36 habla del Hijo. Entonces exactamente habla del Hijo. Entonces digamos, a Jesús, voy a usar el nombre, vamos al verbo divino, voy a usar mejor el verbo divino. Al verbo divino, a él no le dan el Espíritu por medida, a él se lo dan completo, porque es el Hijo de Dios. O sea, a él, le dan a él no le dan racionalizado el Espíritu. Ahorita se lo voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Miren pues, hermanos pastores y líderes, cuando alguien se convierte a Cristo, y traten de dibujar bien lo que les voy a decir, cuando alguien se convierte a Cristo, ¿qué es lo que recibe? Gramaticalmente, la Biblia dice que Cristo en su cuerpo resucitado, glorificado, ¿dónde está? Sentado en el trono. O sea, Cristo no está en la tierra. Cristo ascendió en el día 40. Cuando ascendió el día 40, se sentó en el trono. ¿Cuándo regresa el Cristo? En su segunda venida. Pero, ¿quién fue enviado en sustitución del Hijo, del Cristo, a la tierra? El Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es el que nos lleva al Hijo, el Espíritu Santo nos lleva al Padre, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene a mí, póngame atención, cuando el Espíritu Santo viene a mí para yo convertirme al Evangelio, pregunto, esa medida del Espíritu es medida parcial, 2/4, 3/4, o me dan medida completa. La pregunta es, ¿me dan medida completa o me lo dan por dosificado? Miren la pregunta que estoy lanzando. Recordemos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mírenme, voy a hacerles el dibujo a ustedes para que lo vean de mejor manera. Por ejemplo, si yo digo así, yo digo así, si yo digo esto, por ejemplo, este es un creyente, este es un creyente, esta es una persona, vamos a pensar que es una persona. Esta persona, recordemos que tiene otro ser, que digamos que tiene espíritu, alma y cuerpo, ahí está. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. Aquí está, se llama tricotomanía del hombre. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Eso qué es? Es una expresión griega. ¿Quién dijo eso? Sócrates, Platón. Esa es parte de la filosofía griega. En el caso de los hebreos solo manejan el pensamiento de un ser existencial. Para el hebreo no hay tres, solo hay uno para el hebreo. Ahora, me interesa esto para ustedes. Pónganme atención, pues. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo, ¿a dónde viene? A su espíritu. Por eso es que lo primero que es lleno de salvación, ¿qué es? Mi espíritu. Pero, como la salvación es de adentro hacia afuera, ¿por qué entonces, aquí viene la pregunta para todos, ¿por qué entonces, si el Espíritu Santo viene a mí, y yo me salvo, y yo me convierto al Evangelio, ¿por qué razón digo malas palabras? ¿Por qué razón tengo deseos impuros sexuales? ¿Por qué razón miento? ¿Por qué razón engaño? ¿Por qué razón no me sé la palabra? ¿Por qué razón tengo problemas? Si supuestamente el Espíritu Santo ya está en mí, en mi espíritu. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Dije yo, ¿el Espíritu Santo me lo dan por medida o me lo dan completo? Me lo dan completo. O sea, el Espíritu Santo me llena a mí. El Espíritu de Dios no dice que una gota del Espíritu de Dios, ni 2 gotas.
el Espíritu de Dios viene sobre mí y se vivifica mi espíritu. Ahí lo tienen ustedes. Claro, el proceso de salvación va a ir de adentro hacia afuera, Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué razón, si yo, por ejemplo, el Espíritu Santo, ahí está. ¿Por qué razón, si viene el Espíritu Santo a mi vida, el Espíritu Santo aquí está, y yo escucho la palabra, escucho la predicación, y yo recibo fe, la fe viene por el oír y por el oír la palabra, y yo recibo la fe, entonces el Espíritu, ¿a dónde viene? A morar en mí, en mi espíritu, para que yo sea salvo. La pregunta es, si ya tengo el Espíritu de Dios, ¿por qué sigo con problemas sexuales, mentiroso, engañador, traidor, desobediente, rebelde? Si en teoría, el Espíritu Santo ya está en mí, yo debería cambiar totalmente. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Porque aunque sí es cierto que el Espíritu Santo me lo da el Señor a mí, no por medida, sino me dio el Espíritu Santo en el caso de Cristo. A Cristo no le fue dado por medida, completo. Pero a mí me es dada una porción del Espíritu para que yo viva, para que yo sea salvo, a mí. Pero esa visitación del Espíritu a mi espíritu ya me hace salvo. Pero yo no sé Biblia, yo no sé ayunar, no sé orar, no sé reprender, mi carácter no ha sido cambiado, no ha sido transformado. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí viene lo que estoy enseñando, que es la vida del o en el Espíritu. Por eso es que cuando yo recibo, aunque yo reciba el Espíritu Santo, a Cristo en mi corazón y sea salvo, yo necesito, aquí viene la palabra ahorita, desarrollar en mí la vida espiritual. Ahí viene la palabra. Yo necesito, esa es clave para ustedes, desarrollar en mí la vida espiritual. Hablemos de un bebé, hablemos del ciclo humano. Una mujer cuando queda embarazada, el nuevo ser que está dentro del vientre de la madre o de la que va a ser madre, bebé es fuera del vientre. El feto, el cigoto, esas millones de células vivientes formando huesos, formando hígados, formando riñones, etc. ¿A quién se parece? A nadie. Es decir, la gestación humana dentro del vientre no tiene forma ni siquiera humana, tiene forma de algo. Va a completarse su forma humana casi al final. Ya se formó su cabeza, sus dedos, sus uñas, sus dientes, o bueno, lo que va a ser dientes, su boca, su lengua, sus pies, todos, pero hasta el final, aunque hayan potentes escáneres para ver si es más, los escáneres 3D que se usan es para ver si es niño o niña, para definir sexo, para que el papá compre color celeste o color rosado, pero solo para eso. Pero hasta que el bebé, hasta que el ser nace, se dan cuenta cómo es. Y sin embargo, a la semana de nacido, ya no se parece a la mamá ni al papá, se parece a la abuela. Al mes ya no se parece ni a la abuela, sino que se parece al papá. A los 2 meses, el bebé va cambiando, hasta que se ve sus facciones literales a quien se parece. Bueno, así es el Espíritu Santo. Cuando yo recibo al Espíritu dentro de mí, yo estoy expectante que se dé a luz en mi vida lo que se gestó dentro de mí, que se vea. Entonces tiene que mostrarse ese fruto del Espíritu de mi vida, mostrarlo en público. Por eso es que llega el momento en el desarrollo espiritual que la gente va a notar en mí
que lo que trabajó el Espíritu Santo en mi interior, ahora se ve en mi cara, se ve en mis manos, se ve en mi hablar, se ve en mi corazón, se ve en mi sexualidad, se ve en mi vida, en mi testimonio. Voy a repetirlo por si no me entendieron. Así como hay un tiempo interno en que el Señor trabaja adentro de uno, tiene que haber un día en que tengo que dar a luz. Se tiene que ver, se tiene que enseñar, mostrar, dar a luz, parir esa vida espiritual. Pero en ese parir espiritual, ¿qué se tiene que ver? ¿A quién se parece? Entonces pueden decir, bueno, esa persona no se parece al Espíritu Santo ni a Jesús. ¿Por qué? Por su manera de responder, por su actitud, por su capricho, por su rebeldía. Se parece al papá o a la mamá o a saber a quién, menos al Espíritu Santo. Por eso es que aquí notamos la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, hermanos, es maravillosa, pero yo tengo que entenderla bien. Por eso es que el Espíritu Santo adentro de mí tiene que ir generando una vida. Tiene que ir una transformación, ¿sí? Que lentamente se tiene que dejar ver dónde. En el momento que da luz. Entonces, cuando da luz, cuando empieza a verse, se empieza a notar, el hermano está cambiando. Ya se nota. Su dialogar no es el mismo, su plática no es la misma, su actitud no es la misma, sus deseos son más espirituales, su corazón es más espiritual. Ahora se interesa por las cosas del Señor. Entonces notamos entonces que se deja ver características del Espíritu Santo en la vida del creyente en la medida que hay desarrollo espiritual. Entre más desarrollo espiritual, más seremos parecidos al Espíritu Santo. En acciones, actitudes, vida espiritual, etc. Bien, entonces ahí quería mostrarles el ejemplo a ustedes. ¿Por qué entonces vida espiritual? Porque yo me tengo que desarrollar. Entonces dirá un hermano, pero si tengo el Espíritu Santo, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué estudiar? ¿Por qué? Porque, graben esto, porque el Espíritu Santo, busquemos la palabra, se lo voy a dar de una vez a ustedes. En Juan, por favor. Miren este pasaje, pues. Juan 16:13. Miren el pasaje. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero mire qué me dice. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿a dónde me guía? ¿A dónde me guía? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra. O sea, el Espíritu Santo cuando viene a mí, ojo pues hermanos pastores, ojo líderes, cuando el Espíritu Santo trabaja en alguien, ¿a dónde lo guía? Al texto, a la escritura. A la escritura lo guía. Miren esto, entonces significa que el Espíritu Santo trabajando en mí, ¿a dónde me guía? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? Al texto sagrado. Entonces, la operación del Espíritu Santo, ¿a dónde nos empuja? ¿A dónde nos lleva?
O sea, si una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo y no lee la Biblia, no estudia, no invierte tiempo en la palabra, permítame, aquí está el problema. Voy a preguntar, ¿será que el Espíritu Santo me lleva a brincar, a saltar, a gritar, a chiflar, a caer? ¿A qué me lleva el Espíritu Santo? La razón primaria del Espíritu Santo en un creyente, ¿cuál es? ¿Llevarme a dónde? ¿A dónde? Al texto sagrado. ¿Me lleva a qué? Meditar, analizar, estudiar, prepararme. A eso me lleva. A esto me lleva el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo trabajando en mí, tiene que haber un desarrollo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque si el Espíritu Santo está en mí, tiene que desarrollarse. El Espíritu Santo no tiene que desarrollarse porque Él es Dios, no. Yo tengo que desarrollar la vida en el Espíritu. No el Espíritu en mí, no, la vida en el Espíritu. Es el problema que no entendemos eso. Entonces, aunque yo tenga el Espíritu Santo, ¿por qué estudio? ¿Por qué estudio? ¿Por qué estudio? Si en teoría yo debería saber todo. Yo debería saber todos los misterios. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo. No. No, porque el Espíritu Santo dentro de mí, ¿qué tiene que hacer? Yo necesito desarrollar esa vida en el Espíritu. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos a entrar. Entonces, en el caso de Jesús, a Él no dieron el Espíritu por medida, a Él se lo dieron completo. En el caso de nosotros, por supuesto, no aguantaríamos esa naturaleza poderosa, pero tenemos al Espíritu Santo. Pero me interesa aclarar un punto aquí. Un punto aquí. Miren pues. Vamos a Lucas. Estoy redundando el tema a ustedes. Lucas 2. Vamos a leer desde el versículo 46. En el caso de Cristo encontramos que dice que tenía ¿cuántos años? 12. ¿Dónde está eso? En el 42 dice que tenía 12 años. Se fue se pierde en el templo. En el 46, 3 días después le hallaron, sentado en medio de los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Se maravillan de sus respuestas, inteligencia. Y luego dice en el 49, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y luego, más ellos no le entendieron las palabras que les habló, porque Jesús estaba desarrollando. La pregunta aquí para ustedes sería, ¿el Cristo a los 12 años sabía todo el plan por la razón que había llegado a la tierra? Es una pregunta del millón. Yo creo, personalmente, que en el caso de Cristo, personalmente, no sabía todo el plan. Yo soy más de lo que se llama la teología
de evolución o la teología de abajo, así se llama teología. Hay teología ascendente y la teología descendente. Hay una teología que es de abajo hacia arriba. Yo me voy por ese punto teológico, que es que Jesús iba en una evolución. Jesús iba desarrollando su vida espiritual. Iba demasiado. Para sus 12 años estaba muy avanzado. Era un genio. Es decir, Jesús con 12 años era un super genio. Estaba muy adelantado. Muy adelantado. Bueno, ahora vamos aquí a entrar. Entonces, por eso tenemos que estudiar. Aquí viene la respuesta. Entonces, tenemos que estudiar, prepararnos, investigar, para que la vida espiritual en mí se pueda desarrollar. No hay nada que viene del cielo, no hay nada que venga caído como un ayuno, una oración, no. Todo tiene que ser trabajado, todo tiene que ser labrado, todo tiene que ser como a la manera del agricultor. Hay que trabajar la tierra, trabajar para cosechar, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar. Ese es el ciclo en el que Dios nos metió a todos, aunque tengamos al Espíritu Santo de nuestro lado. Bueno, partiendo de ahí todos, vamos a encontrar entonces, para repetir lo del capítulo 2 de Génesis, que quiero aclararlo para todos ustedes. Versículo 7. Vamos a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre. ¿Qué fue el hombre? Ser parlante. Ser parlante. Eso ya lo saben ustedes. El hombre se volvió un ser parlante. Significa que la clave de ahí del pasaje es que la muestra del desarrollo espiritual en una persona es por lo que habla. No siempre es así, pero en este caso, cuando empezó a hablar, él empezó a hablar, empezó a decir, empezó a adorar, empezó a exaltar. No voy a hacer una medición perfecta, pero creo de que estoy hablando en el sentido de los que pueden usar su voz, los que pueden expresarse vocalmente. Las mediciones espirituales se ven por lo que la gente habla. Eso nunca se olviden, por favor. La medida espiritual en un creyente normal se ve por lo que habla. Ahí se ve su comentario, lo que sabe, lo que dice, sus ideas expresadas. Por supuesto que tenemos otra forma de expresiones espirituales, como la artística, la musical, la escultural, los pintores. Hay otras formas, por supuesto, que no están de menos. Pero en particular el pasaje dice que lo primero que hizo Adán fue hablar. Fue lo primero que hizo. Empezó a hablar. Por eso es que aquí van a entender algo. Todos hoy. Bueno. Aquel día yo hablé que igual, ¿cómo sé el nivel de demonio en una persona? ¿Cómo sé el nivel de amargura, el nivel de demonio, el nivel de Satán en la persona? Por lo que habla. Cuando yo escucho a una persona, y yo escucho lo que sale, lo que habla, puedo medir los niveles de amargura, rencor, frustración, demonios o la poderosa vida espiritual. Bien, muy bien. Ahí vamos, hasta este punto, vamos bien. Ahora arranquemos. Bajo este pensamiento arrancamos. Ahora sí. Arrancamos entonces en Hechos, y quiero que vayan conmigo todos. Hechos capítulo 1. Vamos pues. Ahora sí, vamos a Hechos 1. Vamos a hablar de la obra del Espíritu. Miren pues. Cristo hizo dos operaciones espirituales en sus discípulos. ¿Cuál es la primera? La primera es la impartición del Espíritu Santo la noche de la resurrección. Apunta.
es la impartición del Espíritu en la noche de la resurrección. En la noche de la resurrección. Fue la primera. ¿Dónde está eso? Aquí está. Juan 20, 19. Solo para que tengan el documento, porque quiero aclararles a todos, y si usted es teólogo, y si usted estudió, usted sabe que hay una propuesta teológica que dicen cuándo nació la iglesia de Cristo. Cuando a usted le pregunte, ¿cuándo nació la iglesia? La iglesia, ¿cuándo nace? ¿La iglesia no nace en Hechos 2? No, no. ¿Qué es Shavuot? La fiesta del Shavuot. ¿Qué es eso? La fiesta de Shavuot es lo que hablamos hoy en español, Pentecostés. La fiesta de Shavuot es desde la salida de Egipto, apunte, desde la salida de Egipto por Moisés, que fue el 14 de Nisan, la salida de Egipto, se cuentan 50 días. Voy a repetir. Sale Israel de Egipto. Llegan al monte donde recibe, en monte Sinaí, cuando recibe las tablas. Cerca de 40 días. O sea, Moisés recibe las tablas. Él. Y esas tablas es la fiesta del Shavuot, es la fiesta del Pentecostés. Por eso es que el hebreo celebra el Pentecostés en otra forma, no como la nuestra. Cuando llega la fiesta del Pentecostés, ¿qué estaban recordando ellos? Cuando reciben los 10 mandamientos de parte de Moisés al pueblo. Esa es la fiesta. ¿Sí? Esta es la fiesta. Ahora, pero miren esto. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? Aquí va. Leamos en Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál es el día primero de la semana? Domingo. Domingo. Jesús fue enterrado. Viernes, primera noche. Sábado, segunda noche. ¿Cuándo resucita Él? Tercer día. Entonces Cristo tuvo que haber resucitado el día domingo, en el tercer día. Pero en la noche, dice el texto del 19, según Juan, la noche de la resurrección, o el día de la resurrección, el domingo de la resurrección, Cristo se presentó ante los discípulos, léanlo. Y se puso en medio, en el 19, se puso en medio. 20. Y como les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, lo primero que enseñó fueron las marcas de los clavos, para que no dijeran que era otro, un engaño, un estafador, que era Él, que era Él. Bueno, 21. Entonces Jesús dijo a ellos: paz a vosotros, como Él me envió el Padre, así también yo os envío. 22, lea el 22. Por favor, el 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Entonces, ¿qué significa? Que ahí lo van a concatenar con Génesis 2:7. Génesis 2:7. Porque en Génesis 2:7 sopló sobre la nariz de Adán y se volvió un ser viviente. Entonces el 2:7 es Juan 20:22. Es lo mismo.
O sea, ahí nace la iglesia. O sea, ahí Pedro se convirtió al evangelio. Ahí. Si no, no se convierte antes. Ahí se convierte Pedro. Ahí se convirtió Pedro. Entonces yo recibí el Espíritu. Entonces el Espíritu vino a ellos para nuevo nacimiento. Aclárenlo. Entonces la pregunta cuando le digan a usted, ¿cuándo cree usted que nació la iglesia de Cristo? Nació en la noche de la resurrección. Y la pregunta es, ¿y el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue el poder del Espíritu Santo? Ese no es el nacimiento. Ese se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, que es completamente aparte. Muy bien. Ahora vamos a Hechos 1, todos. Vamos a ir a Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 24, 59. 24, 49. 24, 49. Lucas 24, 49. Dice, he aquí yo enviaré ¿cuál? Léalo. Búsquelo rapidito. 24, 49. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero aquí habían nacido de nuevo. Aquí ya les había soplado el Espíritu. Aquí habían nacido de nuevo ellos. Pero quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Léalo. Hasta que seáis ¿qué? ¿Qué palabra usa? Investidos del poder de lo alto. Ese no era el nuevo nacimiento. Esa era la fiesta del Pentecostés. Cuando dijo, y escribiré mis palabras en sus corazones. Escribiré los mandamientos no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Ese es el Pentecostés. O sea, el Cristo cuando dijo el 49 dijo, y hasta que seáis el Pentecostés. Esa es la fiesta del Pentecostés. La fiesta de los 50 días. Entonces una cosa es el nuevo nacimiento, soplo del nacimiento de la noche de la resurrección. Y otra cosa es el poder del Espíritu en la fiesta del Pentecostés. Dos acciones totalmente separadas. Muy bien. Hechos 1. Vamos todos a Hechos 1. Muy bien. 1:4 les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste dijo de mí. La promesa. ¿Qué promesa? Que iba a venir el bautismo. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. No el nuevo nacimiento, porque ese ya lo habían recibido. O sea, iba a ser un sub y baja. En lo que Cristo subía, ascendía al trono. ¿Quién iba a descender? El Espíritu Santo. Bien. Verso 5. Porque Juan bautizó con agua. Pero ustedes van a ser bautizados ¿en qué? Entonces hay bautismo espiritual. Dentro de no muchos días. ¿Cuáles días? 50 días. ¿Por qué? Ahí está, miren. Miren el versículo 3. En el 3 dice que Jesús se les presentó ¿cuántos días? 40 días. Estuvo resucitado haciendo manifestaciones 40 días. Y luego, Pentecostés, ¿qué día de fiesta era? 50. Entonces, ¿cuántos días faltaban de 40 para los 50? 10. ¿Cuántos días estuvieron en oración toda la gente hasta que viniese el Espíritu Santo? 10. 10 días fueron la espera. Ahí está, ya lo tiene. Bueno, sigamos. Muy bien. 1:8. Digamos el 1:8 todos. Pero recibirán
Vamos todos. Pero recibirán. Vamos. Poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibirán poder? Cuando haya venido. Cuando haya venido. ¿Quién? Y me serán testigos. Entonces paremos un momento. Habla de promesa, investidura del poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, bautismo. Ahí está. Va a venir. Ahora, quiero que pongan atención a esto. Muy bien. Capítulo 2. Vamos al capítulo 2, día 50. Ahorita ya Jesús estuvo 40 días. En el día 40 asciende. Quedan 10 días de intervalo. Pasan los 10 días. Y en el día 10º, que es la fiesta del Shavuot, o la fiesta del Pentecostés. Pentecostés. Bueno, aquí ya todos debieron haber estudiado bien todo el capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Ya lo deben de saber de memoria. Pero ¿qué dice en el 1? Vamos pues. Cuando llegó el día del ¿Qué fiesta es esa? Cuando reciben las tablas de las tablas de la ley de Moisés. Es el reflejo. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Paremos. Aquí viene, voy a hacer un alto. Quiero que ponga atención en esta parte, por favor. La pregunta la voy a lanzar con todo el respeto, con todo el respeto. Con todo el respeto. La pregunta es esta. Confunde, pero les voy a dar la salida. ¿Por qué Pedro? Voy a hablar de Pedro. ¿Por qué Pedro fue llamado a ser apóstol? Era el discípulo de Jesús, caminó en las aguas, milagros, vio sanidades, vio la multiplicación de los panes, de los peces, la multiplicación de la pesca milagrosa. ¿Por qué Pedro era un gran traidor a la par de Cristo si había estado en las escenas más dantescas de Jesús? Es la pregunta que yo lanzo. ¿Por qué? Porque en teoría diríamos que si estuvo en lo vivencial, póngame atención los pastores, y tomen nota todo el liderazgo. Miren pues, voy a tratar de reflejarlo de otra manera. Pedro y los otros vagos que tenía, discípulos. ¿Por qué Pedro, en particular Pedro, jamás cambió nada? Pedro no muestra un destello de gloria. Pedro no muestra nada. Hay razones, muchas razones, como entre otras. Mis razones es que muchos hermanos dicen, sí, es que hablan de Pedro y de los discípulos. Sí, pero Pedro, viendo y oyendo lo que pasó, jamás cambió. Sea porque dudaba, porque tenía miedo. En particular, no era salvo, no era convertido. Porque Pedro se convierte ¿cuándo? El día de la resurrección se convierte Pedro. Pero Pedro antes no era convertido. Pero miren esto pues. Pedro, ¿cuándo cambia? Voy a hablar de la metamorfosis petrina. ¿Cuándo él tiene esa metamorfosis? ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene esa metamorfosis? Cuando nace de nuevo, ¿sí? Nace de nuevo, y segundo, recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí vemos a un Pedro transformado completamente, pero antes no. Alto. Aquí va con todo respeto a los pastores y a los discípulos.
Por ejemplo, hasta que Pedro no tuvo su propia experiencia. Voy a hacer otro alto. Quiero aclarar bien eso y quiero que quede claro y lo puedan masticar y lo puedan rumiar y lo puedan procesar despacio los pastores, porque los pastores se equivocan. Pues. Un discípulo puede andar a la par de un apóstol o de un profeta o de su pastor pretendiendo aprender de él. Puede ver cómo libera, puede ver cómo ora, puede ver cómo estudia, puede ver todos los referentes del ministerio de ese pastor, de esa autoridad. Puede ver. Yo hace muchos años creía otra cosa. Fíjense que yo creía mucho en eso. Como, recuérdense, para que no me acusen todos, recuérdense que la revelación es progresiva. La revelación no es estática. Por ejemplo, lo que usted creía ayer, hoy ya no lo cree. Hoy cree más, aumenta. Porque la revelación tiene que ser progresiva. O sea, si yo recibí algo la semana pasada, amén. Pero no me puedo quedar con lo recibido de la semana pasada, porque yo tengo que ir en aumento. Se llama evolución teológica o evolución de la revelación o revolución apocalíptica. Que la palabra apocalipsis en griego, que es revelación, lo mismo estoy diciendo. Entonces la revelación tiene que ser aumentada. Tú no puedes creer lo mismo de ayer hoy, no puedes, porque para eso estamos estudiando, por eso uno va aprendiendo constantemente día a día, uno va aumentando ciencia, uno va aumentando conocimiento, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vuelvo al punto. Un discípulo puede andar a la par de un pastor, de un mentor. A mí así me enseñaron. A mí me enseñaron que yo tengo que discipular. Ojo pues, ahí va. Agárrela, agárrela. A mí me enseñaron que tenía que discipular, dedicarle tiempo al discípulo, enseñarle, darle, animarle y todo lo que son le. Darle, animarle, ministrarle, confortarle, etcétera. Darle. Ahora, y fíjense que falta un detalle. Yo no lo sabía, es que yo no lo sabía. Hay un detalle que yo no sabía. Y el detalle es que mientras el discípulo, jóvenes, no tenga su propia experiencia el discípulo no tenga su propia vivencia, de nada sirve. De nada sirve que él ande a la par de un mentor. De nada sirve. De nada sirve. Y lo puedo confirmar. Y lo voy a confirmar así. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, caso de, hablamos de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Vamos, haga un documento ahí sobre Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, la pregunta que le hago a usted sobre Saulo de Tarso, ¿cuál es? Saulo de Tarso, ¿conoció a Cristo? No. ¿Vio a Cristo? No. ¿Oyó escuchar a Jesús? No. Es más, cuando Saulo se convierte, no sabía con quién hablaba. Miremos Hechos 9. Miren todos el 9, por favor. Miren el versículo 4 y 5. Cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
En el verso 5, ¿qué dice? Léanlo. Hechos 9:5. Y él dijo, ahí está la pantalla. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Quién eres? ¿Qué pregunta él? ¿Qué quieres, Señor? ¿O quién me está hablando? ¿Ya vieron? O sea, lo que Pablo está diciendo es, ¿quién es? Autoridad, ¿quién es esa autoridad que me habla? Pues la palabra Señor ahí es autoridad. ¿Qué tipo de autoridad me habla? ¿Quién me habla? ¿Sabía Saulo que la voz que le hablaba era Jesús? No, no sabía. ¿Por qué? Porque nunca había oído la voz de Jesús. No conocía a Jesús. No conocía al resto de Jesús. Eso significa que Pablo tuvo un éxtasis. O sea, Pablo vivió una experiencia, tuvo un éxtasis tremendo. Entonces cuando él tiene la impresión de Jesús, él dice, ¿quién eres? ¿Y qué contesta? Le dijo, yo soy Jesús. Ahí le da el nombre al que tú persigues. Entonces hasta que le dice, yo soy Jesús, Pablo no hubiera sabido con quién habla. Pudo haber sido Gabriel, Miguel, qué sé yo, fulano de tal. Pero le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Al que tú persigues. Bueno, entonces paremos. Aquí va con todos ustedes. Si Pedro, andando a la par del maestro, viendo milagros, sanidades y prodigios, no le sirvió. ¿Por qué? Porque blasfemó 3 veces antes que el gallo cantara. Se avergonzó de Cristo. ¿Sí? Y Pedro cambia hasta que tiene su encuentro con el Cristo resucitado. Y después la llenura del Espíritu Santo, igual Pablo. Pablo tuvo la misma experiencia que Pedro. Por eso ustedes tienen que conectar a los dos, tanto a Pedro como a Pablo. ¿Dónde los conectan? ¿Dónde los vinculamos? En que los dos cambiaron cuando vieron al Cristo resucitado. La teología dice que Pablo vio al Cristo exaltado, si usted lo quiere colocar más detalladamente. La teología dice que Pablo vio al Cristo exaltado y Pedro al Cristo resucitado. Bueno, entonces, juntando el tema, sería, si Pedro no tiene su experiencia, si Pedro no tiene su experiencia, jamás hubiera sido apóstol de Cristo. Jamás. Jamás. Hasta que tuvo su experiencia. Por ejemplo, vamos, enumeremos. ¿Quién llamó a Pedro al ministerio? Cristo. El primer encuentro de Cristo con Pedro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primero? Cuando le pidió, aleja tu barca, préstame tu barca para predicar en la barca. ¿Se recuerdan que le dijo, préstame la barca? Y luego viene la pesca milagrosa de esa mañana a mediodía. De ahí Pedro les deja las redes y les sigue. O sea, Pedro arrancó con unos milagros impresionantes. ¿Qué hacemos con los predicadores que enfatizan su ministerio en los milagros? Ojo. ¿Qué hacemos con los ministerios hoy que el centro de combustión de su ministerio es milagros, sanidades? Milagros, sanidades. Yo he visto predicadores de milagros y sanidades que no tienen segundo a bordo. No lo tienen. Porque imagínense que haya un pastor con sanidades y milagros y él quiera levantar a otros igual que él, se le acaba el dinero. Ya no tiene más fama porque va a tener más gente que va a hacer lo mejor que él. Por eso no le conviene a él tener gente como él. Miren lo que estoy diciendo. Por eso es que uno de pastor comete el error. Uno de pastor falla en el sentido
en que uno le da al discípulo, quiere darle todo, todo. Pero el error está en dos cosas. Uno es, el discípulo no quiere invertir nada en su crecimiento, porque él interpreta, es que el pastor me tiene que dar todo a mí. A mí me lo tiene que dar todo. A mí me tiene que dar el tiempo, la enseñanza, a mí me tiene que dar todo. Interpreta a la persona. Dos, si ese discípulo no tiene experiencia espiritual ministerial, perdiste tu tiempo, pastor. Por ejemplo, hasta que el discípulo lo pongas a trabajar en la obra, tienes que abrir un ministerio. Ve a la calle a predicar. No, porque es lindo discipular dentro del nido. Dentro del nido, gloria a Dios. Dentro del nido, todo mundo es feliz. Aquí está el templo, aquí está el techo, aquí hay ofrenda, aquí se canta, aquí está el instrumento, todo en el templo, hacia adentro, todo el templo. Pregunto, si tú quieres preparar gente para el ministerio y no los expones a que abran células, a que abran grupos, a que anden en la calle, a que prediquen, ¿para qué tanto discipulado? Es mi pregunta, ¿para qué tanto discipulado? De nada sirve, de nada sirve. Por eso es que Pedro necesitaba aquí, y que el pastor, ustedes como pastores tenemos que entender esto. Asegúrense, ves, que el discípulo tenga su experiencia personal con el Espíritu Santo. Se lo vuelvo a repetir. Si el discípulo no tiene su propia experiencia, hermano, pastor, estás perdiendo tu tiempo con la gente. Estás perdiendo tu tiempo. Porque puede ser que tú como pastor pases más arreando gente, sirva, regañando y regañando y regañando y regañando. No hacen. Hermanos, porque estás trabajando mal. Yo recuerdo que hace 8 o 15 años yo dije, no trabajen para Dios, trabajen con Dios. No trabajen para el Espíritu, trabajen lo que el Espíritu está dictando. ¿Por dónde habla el Espíritu? Porque yo como pastor no puedo pasar regañando a la gente domingo a domingo. Yo no puedo pasar regañando a los hermanos cada reunión de liderazgo, regañando y regañando y regañando y regañando, y que no hacen, y que no hacen, y que no hacen, y que no hacen. Este no es ministerio. Esto no es ministerio. Por eso es que aquí, ¿qué es lo que usted necesita? Mire pues, pero con la palabra, vamos con la palabra. Lucas 24:49. Quiero que los pastores miren este pasaje, por favor, todos. Por favor. Todos los pastores, por favor, pónganme mucha atención a esta palabra. Porque esto puede cambiar su ministerio hoy. ¿Qué dice el 49? He aquí, la palabra que quiero usar ahorita es el compás de espera. Colóquele. El pastor tiene que manejar un compás de espera. Otra vez, el pastor tiene que manejar un compás de espera. No es cuando el pastor se le ronque la gana. No es cuando el pastor yo quiero que ya. No hay ya. Hay un compás de ¿qué? De espera. Claro, yo quiero que mi iglesia crezca rápido. Yo quiero que mis hermanas sean grandes predicadoras. Yo quiero que los jóvenes sean grandes predicadores. Yo quiero que la gente, hermano, no es así. Lean conmigo. Yo enviaré la promesa a mi Padre sobre, sigamos, pero, ¿en dónde? En la ciudad. Quédense. Eso, quedarse, ¿qué es? Esperen. Miren la palabra, esperen, hasta que sean investidos, esperen. ¿Esa palabra qué significa? Dele tiempo al Espíritu Santo en la vida de la persona. Enséñale a la oveja a tener espera en el Espíritu. Repito, enséñale a la oveja a tener la espera en el Espíritu. Porque el Espíritu lo va a visitar. Pero tiene que tener compás de espera. Porque es que el tema está, el verbo. Hablemos del verbo, el Espíritu. A ver, el Espíritu Santo y los discípulos, ¿quién se acerca a quién? Por favor, traten de entenderme todos.
está el Espíritu Santo y los discípulos. ¿Quién se acerca a quién? ¿Los discípulos al Espíritu o el Espíritu a los discípulos? Claro, es el Espíritu, no son los discípulos. O sea, usted no puede. ¿Qué hacemos con el predicador que dice? ¿Qué hacemos con esos predicadores que dice que te envía el Espíritu? ¿Quién controla el Espíritu? Nadie. Él nos controla a nosotros. Él debería de controlarnos a nosotros. No sé si estoy tratando de explicar. Por eso es que el discípulo tiene que tener paciencia. Pero no estoy tratando de decir cómo. Tiene que aprender a esperar en oración, en estudio y en ruego delante de Dios, ser visitado por el Espíritu. Por eso Jesús le dice, se tienen que esperar. ¿Cuándo viene? No sé, pero el Espíritu va a venir. Confirmemos, Hechos, vamos a Hechos todos. Miren en Hechos, por favor. Hechos 1, versículo 4 y 5. ¿Qué dice? Estando juntos les mandó, no se van de Jerusalén, sino que esperen. ¿Qué es lo que el discípulo no sabe hacer? Esperar. Espérate. Ya me quiero casar, ya quiero novio, quiero novia, ya quiero esto. Deje de cosas, espérese. El discípulo tiene que esperar. Yo ya quiero ir a predicar, espérese. Espérese. ¿Qué dice ahí? Estando juntos le mandó que no se fueran. Esperen la promesa del Padre. Porque vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Bueno, paremos un momento aquí. Pónganme atención todos, pues. Todos. Leamos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice el 14? Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban esperando? Oración y ruego. Un movimiento espiritual necesita la espera, perseverancia, oración y ruego. Tienen que esperar. Bueno, muy bien. Ahora, un pastor, y aquí voy hablando de la vida del espíritu de los pastores. Miren este pasaje conmigo. Primera Corintios 3:6. Leamos pues. Leamos pues, todos. Primera Corintios, vamos a leer el 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Otra vez, léalo. Yo planté, Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega con agua, sino Dios que da el crecimiento. Entonces paremos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Cuando uno tiene discípulos, pastores, debe de darles palabra. Pero a la par de darles palabra e instrucción, tienes que
dar tiempo con paz de espera para que tengan una experiencia sobrenatural ellos. Porque si no tienen la experiencia sobrenatural, es muy difícil que se levanten en el ministerio. Es muy difícil, muy difícil. Y tercera, primero, discipularlos. 2, darles el tiempo para que ellos reciban la administración del Espíritu. Y 3, envíalos al campo a trabajar. Saca del nido de confort a tu gente. Mientras la gente esté metida dentro del templo, la gente no crece. A la gente hay que sacarla a la calle. A la gente hay que exponerla a la calle porque no crecen. La gente no desarrolla nada. Y es más, usted le pregunta a Pablo y usted lee las escrituras en Hechos. Pablo, ¿cuántas veces habló de su experiencia, de su nuevo nacimiento? Varias. Por ejemplo, Pablo decía, cada rato: yo tuve experiencias. Yo subí al tercer cielo, al paraíso. Vi cosas y oí cosas que no puedo decir. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Pablo tuvo experiencias, grandes experiencias. ¿Y saben qué, hermanos? Las experiencias que Pablo tuvo mantenían parado su ministerio. Eran las experiencias. El tema está que hoy, como pastores, yo les he venido diciendo: denle oportunidad a la gente que reciba, que sea ministrada. Porque a veces uno de pastor cree que porque uno habla 1 hora, 2 horas es mejor. No, hermanos, no. Un pastor tiene que dar una palabra, pero que la palabra active el espíritu en la gente, déle lugar, que la gente hable en lenguas, que la gente tenga su experiencia, que la gente tenga su quebrantamiento, pero que tenga su experiencia, no solo en lenguas, una experiencia con el Señor, una experiencia con ángeles, una experiencia divina, la tiene que tener. Y a la par de su experiencia, ¿qué necesitan ellos? Ser enviados al campo de trabajo. Hechos capítulo 1. Hechos 1. Bueno. Hechos 1. Bueno, le vamos a dar 5 minutos de receso a la clase. A todos, 5 minutos.